Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Les queremos dar la bienvenida a la Convención de Trabajadores, a nuestro local central, y les quiero compartir que realmente es un honor, en nombre de la Convención de Trabajadores, dar la apertura de esta actividad en homenaje a nuestro querido compañero Aurelio González, que tomó registro de todo, como dice la compañera, pero de la resistencia, del autoritarismo y de cómo el conjunto de nuestro pueblo dio la lucha. Pero para eso, para homenajear a Aurelio hoy con nosotros en el PIT-CNT, tenemos el honor de tener a compañeros que han hecho otros homenajes a compañeros muy valiosos como Jair Kirchner. Entonces, para homenajear a este joven compañero de 94 años, contamos hoy con la compañera Silvia Bellisi, por familiares de detenidos desaparecidos, y por un equipo de artistas gráficos que nos van a compartir a modo de estreno un documental que es El fotógrafo que escondió y salvó la historia. Ese es nuestro compañero Aurelio. Bueno, los queridos compañeros que han hecho artistas gráficos, que tuvimos el honor de tenerlos en la sala en el homenaje que recién les compartía, son Marco Antonio Villalobos, que tenemos aquí con nosotros en la mesa, que es el director, editor del documental. Y contamos en la sala con el compañero Milton Cougo, camarógrafo y director. Y el compañero Itamar Aguiar, fotógrafo, que también siempre está con nosotros. Así que vamos a ordenarnos de la siguiente manera. La compañera Bellisi nos va a compartir unas palabras, después Marco Antonio, vamos a tener el gusto de escuchar a Aurelio, y el compañerazo Roger Rodríguez va a cerrar la intervención para dar paso luego al documental. Muchas gracias por compartir este merecido homenaje. Silvia Bellisi. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches. ¿Mejor? Bien. Desde madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, saludamos con enorme alegría la realización de este homenaje a Aurelio González en la sede de la Central Sindical de Trabajadores del Uruguay, PIT-CNT, y en el marco de sus 60 años de existencia. Aurelio, un marroquí español nacido en Castilla, muy inquieto desde su juventud, llega a Montevideo como polizón en 1952 y adquiere Uruguay como un país del corazón. Trabaja en la industria metalúrgica y en la construcción. La vida lo cruzó con quien sería su amigo Lucio, quien lo inició en el oficio de fotógrafo, como él dice. En 1957 se crea el periódico El Popular y comienza su actividad honoraria primero de fotoperiodismo, con registro en barrios obreros de los reclamos de sus trabajadores, organizaciones sindicales y sus manifestaciones.
También fotografió el cambio de la sociedad de una democracia referente a una brutal dictadura, y así se convirtió en un símbolo de lucha y de denuncia contra la dictadura uruguaya en el exterior. Su compromiso y sensibilidad lo llevó a registrar en su lente conflictos sectoriales, paros, huelgas, movilizaciones del mundo sindical, congresos de 1964 y 66, el Congreso del Pueblo, la Marcha Cañera, el acontecer político en actos de campaña, secciones del Parlamento, entierros de estudiantes y trabajadores, registrando el brutal accionar de las fuerzas represivas del Estado de la época. Al observar las fotos, vemos en los rostros de los manifestantes una decisión de lucha y confirmación de cómo se vivía en ese momento. Ese accionar de vida lo llevó a ocultar el archivo del Popular y llevar consigo al exilio los registros de la huelga general de los trabajadores y estudiantes organizados. Queremos reconocer especialmente su trabajo y su acción de cuidar las imágenes que documentan, denuncian, interpelan la sociedad aún hoy, la vida y la lucha obrera y estudiantil. Hoy nos encontramos frente a ellas y cada una representa una historia, una vida, una ausencia que da testimonio de lo que la dictadura quiso acallar. Ellas permanecerán cuando nosotros no estemos, recordando a las generaciones futuras el valor de la lucha vivida. Ellas nos recuerdan que hay todavía respuestas pendientes, son pruebas, no relatos posibles. A través de ellas la memoria no se apaga, siguen construyendo espacios para que el arte y los derechos humanos se encuentren para decir que el terrorismo de Estado nunca más puede tener lugar entre nosotros. Abrazamos su compromiso y humanidad por todos ellos. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar en portuñol, pienso que es mejor, ¿no? Yo no soy muy bueno en las palabras y quería algo. Calma, que son solo 57 páginas, ¿sabes? No. Bien. Pero antes de todo quería agradecer la invitación de PIT-CNT, esa casa roja, que es la casa que representa a toda la clase trabajadora uruguaya. Mucho orgullo de estar acá con ustedes, con los amigos. Bueno, preferí escribir algo, como ya hablé, porque así puedo mejorar un poco mi portuñol, que de improviso sería terrible, ¿no? Mis señoras, mis señores, mis amigos, antes que nada agradezco la oportunidad que nos dio PIT-CNT a través de su Secretaría de Derechos Humanos, la UITA, y madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Sí, Uruguay me regaló muchos amigos. Me faltan dedos en las manos contarlos, y tengo miedo de olvidarme de alguno. Pero ¿cómo no nombrar a los que ya se fueron, como Efraín Oliveira, Bolívar Enciso, Benami Landau, Cacho Balestra, Universindo Díaz, El Llano, y por suerte, Benami Landau, también ya hablé, y por suerte a los que todavía están vivos, y por quienes tengo la mayor admiración y cariño. Rodolfo Porley, con su impresionante diario Mayoría, su esposa, la profesora Luis Bergen, Roberto Servillo, Ana María Araújo, Roger Rodríguez, bueno, me perdí acá. Bueno, y uno que está siempre el primero a decirle sí a nuestros proyectos quijotescos, el profesor Pablo Lecha. Nino Patiño, que con una solidaridad infinita nos abrió las puertas de su casa, incluso autorizándonos a vaciar todas las botellas que hubiera por ahí, ¿no? Cosa que en realidad no hicimos, ¿no? Amaya Antunes, que tuvo el coraje de aceptar ser una de las coautoras de ese documental, Rinche, y por supuesto Aurelio González, del Tigre, Fernando también de la Universidad Federal, acá, que nos recibió la otra vez, ¿no? Camilo, bueno, y tantos otros, ¿eh? Camilo Celiberti, Gerardo Iglesias, toda esa gente que está en nuestro corazón. Bueno, ya terminando, para no cansarlos,
hay que dejar claro algo que ya decimos otras veces. Acá se trata apenas de 4 viejos periodistas brasileños. Zé Carlos de Andrade, que no pudo venir, y Tamara Guiar, Milton Cogo y yo, Marquinho. Y nuestra querida amiga, la profesora Amalia, organizadora, periodista, traductora, etcétera, etcétera. Que estamos acá una vez más para contar una historia que es de ustedes. Existen trabajos maravillosos hechos por profesionales uruguayos. Nuestra única pretensión, desde que llegamos acá, sin ningún recurso ni apoyo financiero, es homenajear el trabajo conmovedor que hacen ustedes en esa lucha incesante por justicia, memoria y verdad. Como humanista me atrevo a decir que nosotros que venimos de lejos también tenemos el derecho de considerar nuestra a la gente como Aurelio, a las personas que forman parte de madres de detenidos y desaparecidos uruguayos. Al fin y al cabo, ellos son los que caminan por el lado correcto de la historia, que es lo que siempre intentamos mostrar con estos documentales, que por más simples que sean, nos hacen felices, porque están empujados por el corazón. Hablé de los muchos amigos que tengo acá. Uno de ellos, Pablo Lecha, al saber que volvíamos, lo peor para ustedes es que nosotros siempre volvemos, ¿no? Me escribió por el zap sobre el documental. Qué lindo ver esto, Che. Lo que es la pasión y generar esa chispa de pasión de vida. ¿Necesita una definición mejor que esa de Pablo? Aurelio es un océano de dignidad profesional, un ejemplo para todos nosotros y más aún para quienes trabajan y están empezando una carrera en el periodismo. Por suerte, el espíritu romántico e inquieto llevó a este marroquí español a elegir a Uruguay como patria del corazón. Junto a sus colegas reporteros gráficos, este militante de la imagen vivió el día a día de un país que pasó de ser una referencia democrática a convertirse en una brutal dictadura. Fueron al menos 70.000 fotografías. El gobierno de la época quiso borrarlas, hasta que Aurelio González dijo no, convirtiéndose en el fotógrafo que escondió y salvó la historia. Nosotros, los admiradores y amigos del Tigre, decimos sí a la lucha de todos los periodistas que arriesgaron su propia vida para retratar la verdad de los años de plomo. Sí a la lucha de nuestras queridas madres y familiares de detenidos y desaparecidos, que continúen en esta caminada que va a garantizar que nunca más haya margaritas a las que le falte un pétalo. Muchas gracias. Ay, va. Bueno. Ay. Bueno. Estando en este local, digo, lo conocí antes que fuera un local del PCNT. Lógicamente, uno pasa, pero cuando llega a estos momentos, uno se emociona. Dice, cuántas cosas han pasado donde aquella clase obrera tan comprometida siempre, tan comprometida, digo, que fue capaz, cuando el golpe de Estado cívico-militar del 73, de declarar la huelga general, digo, con ocupaciones. Yo recuerdo, y aquí viene un poquito la historia de Brasil, yo recuerdo en el año 64, que se reunieron dirigentes de la CNT en aquel tiempo, de la CNT, en octubre del 64. Había habido un golpe de Estado en Brasil. Y este dirigente, Héctor Rodríguez se llamaba, dirigente histórico del gremio textil, había propuesto que si en Uruguay hubiese un golpe de Estado como lo que pasó en Brasil, había que ocupar fábricas, bancos, ferrocarriles, o sea, ocupar, digo, en cada lugar donde hubiese trabajadores. Digo, pero
Pasaron 9 años y yo el golpe de Estado prácticamente lo viví dentro, fíjense ustedes dónde lo viví, dentro de la Cámara de Senadores. Pero yo diría, viví el golpe de Estado la noche del 26 casi, del 26 de junio del 73. Yo estaba un poco como despistado, ¿qué hago yo acá? Soy el único los otros nos enteraron de que puede ser un día histórico, terrible, pero histórico al mismo tiempo, de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo en la calle. Y me pregunté a uno de los funcionarios, serían las 10, las 11 de la noche, digo, ¿qué está pasando? Dice, mirá, la cosa viene brava. Digo, pero ¿se van a reunir los senadores? Dice, no hay número, pero igual se van a reunir. Y vi que entró y vi unos cuantos senadores allí sentados, y yo entré también en la Cámara de Senadores. Me sentía un extraño, porque era el único fotógrafo que andaba dando vueltas por esos butacones de color celeste. Y entonces empecé a escuchar las intervenciones más emocionantes que he escuchado en mi vida. A Wilson, a Hierro Gambardella, a Vasconcelos, a Enrique Rodríguez, a Rodríguez Camuso y a tantos otros. Con una emoción donde prácticamente en ese momento, casi las 12 de la noche, se estaba denunciando el golpe de Estado. Venían noticias de afuera, que venía de afuera, y dijeron que había camiones con soldados y fusiles, y que en las esquinas había gente, había soldados cuerpo a tierra con ametralladora. Otros llegaban y decían que habían llegado tanques también. Si ustedes se imaginan el Palacio Legislativo, un palacio de leyes, y estos señores fueron armados con un ejército para aplastar lo que era la democracia en aquel tiempo, donde no tenían necesidad de hacer eso, y lo hicieron. Y bueno, saqué la foto como pude, había que protegerla. El fotógrafo de prensa, por regla general, saca la foto, quiere que sea publicada, pero en este caso había que protegerla, pues yo tenía que salir del Palacio Legislativo. ¿Y cómo hacer si me detenían? Le pedí a uno de los funcionarios si decían, y claro, ahora yo hablo de esto y ustedes dicen, ¿qué es eso de un rollo? Porque hoy día todo el mundo usa los celulares, y yo en aquel tiempo era el rollito que le decíamos chasis, que se sacaban 36 fotos, y con esas fotos sacadas del Palacio me las enrollé aquí, puse aquí el rollito, me enrollé con cinta adhesiva y salí junto con una cantidad de funcionarios. Y la verdad que cuando veo soldados con esas capas que tienen, esos tipos de ponchos y fusil en mano, yo digo, ¿ahora qué hago? Yo no corrí, pero fui ligerito para la calle Oscuar, y allá llegué hasta la calle Justicia, y me pareció ver que había tanques en una esquina donde estaba el camión con los soldados, me pareció. Y bueno, todo eso, y yo pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué va a pasar? Aquellos que dijeron que en el 64 dijeron de ocupar fábricas, bancos, sanatorios, hospitales, ¿se llevará a cabo? Y sí, cuando yo vivía cerca del campus de 8 de octubre y Abreu, y cuando en esa mañana muy temprano, casi madrugada, me fui a la puerta del campus, veo que había una pintada diciendo no al golpe fascista, y salieron una cantidad de funcionarios, médicos, enfermeras. A la mujer médico se le dice médicas o médicos, porque hoy día, ¿por qué no decirle médicas en vez de médico? No importa. La cosa es que luego me fui para el Británico, ese sanatorio bacán. Y ahí estaban los funcionarios, y en la puerta, en una puerta de vidrio, había un gran cartel que decía hospital ocupado, y me fui para el Clínica, y el Clínica con un gran letrero donde ponía hospital ocupado, y en las ventanas allá arriba
los enfermos o los enfermeros, no sé, allá arriba, haciendo la B de la victoria, como diciendo, aquí estamos, resistimos. Digo, y así fue. Luego, la clase obrera, lo que es, claro, usted diga, clase obrera son todos, pero yo distingo entre el maestro, el médico, distingo ese hombre, digo, que pone ladrillo, que agarra el pico y la pala y hace zanjas. Esos hombres, yo digo, ¿qué va a pasar? Y digo, el transporte, ¿qué va a pasar con el transporte? Y me fui caminando de allí hasta el cementerio del museo, que ahí hay todavía un cantón municipal donde se guardaban los ómnibus y los trolebuses. Llegué sobre 2 luces. Ese cantón queda frente por frente al cementerio inglés. Y cuando empecé a cruzar esa plaza, vi que había una cantidad de compañeros, hacía mucho frío. Tengan en cuenta que era el mes de junio. Estaban con las frazaditas por arriba. Y vi, cuando yo empecé a acercarme, vi que hubo como nerviosismo, inquietud, como diciendo, ¿quién viene ahí? Y yo saqué la máquina. Yo era bastante conocido en aquella época. Saqué una máquina y un obrero me reconoció y gritó, es el fotógrafo del Popular, CNT, libertad, CNT de esa madrugada. Medité, la verdad es que medité. Cuando en esa madrugada la gente gritaba, CNT, libertad, CNT, libertad. Y me abrieron los portones y les quise hablar lo que había visto, la gente que estaba dentro de los trones aquí, abrigados como podían, decía, no escuchamos, tráiganle una escalera. Y no había escalera, me subieron arriba de la ya corto, no lo quiero cansar, me subieron en la casilla del vigilante, y ahí yo, que nunca había hablado así a la gente, les conté lo que había visto, les conté lo del Palacio Legislativo, lo del campo, lo del británico, y la gente me aplaudió, y yo dije, ¿será posible? Sacando fotos toda la vida, nunca me aplauden, y ahora por decir 4 palabras, más sin palabras, resulta que me aplauden. Y así salimos a recorrer fábricas, y entonces lo que vimos fue el coraje de la gente, cuidando, ocupando la fábrica. Hay algo que todavía me emociona cuando lo cuento, realmente me emociona. Cuando caminando fui a cervecería. De cervecería me largué para el Paso Molino. Ahí había una fábrica textil y una fundición de hierro llamada Nervión y una textil llamada La Aurora. Y cuando estoy llegando a la textil, era enorme aquella fábrica. Veo que tenían como una especie de lona prendida allá arriba y se veía la gente, las cabecitas de las compañeras trabajadoras y los trabajadores. Y veo que habían pintado, preferimos morir de pie antes que vivir de rodillas. Así fue como se enfrentó. Y cuando pude entrar, no crea que entré por la puerta, entré colgado por una cuerda que me tiraron por la parte de atrás. Y cuando entré, y vi que salían de las salas del maquinal la gente que había pasado la noche allí ocupando. Y Ángel Toledo era el dirigente sindical. Trajo una escalera y dijo unas palabras, luego me invitó a mí. Y yo, contad lo que viste. Entonces les conté lo que vi. Y cuando bajé, una de esas señoras que estaban aquí escuchando me dijo, Aurelio, te voy a pedir un favor. Dice, ¿tú sabes dónde vivo? Cerca de la fábrica, cerca de la cancha de Félix. Dice, tú sabes que tengo 3 hijos. Digo, quiero que vayas y le diga que los quiero mucho, que se cuiden. Bueno, y así fue. Y recorrimos, y bueno, y llegó esa ilusión por sacar todo lo que pasaba en la fábrica de vidrio, arriba de los portones, hablando hasta quedar sin voz. Pero llegó el 9 de julio. El 9 de julio es algo maravilloso lo que pasó. Ustedes no se imaginan, pero hubo un señor, el Rubén Castillo, tenía una audición en Radio Sarandí, y desde ahí empecé el poema de Lorca a las 5 en punto, y a las 5 en punto, antes de las 5 en punto. 18 de julio estaba abarrotada de gente por las veredas, pero a las 5 en punto. Yo estaba cerca de los compañeros de la bebida. Desplegaron un cartel y al grito de tiranos temblar,
fue como un tsunami. Aquello se llenó de gente. Los troles manejados por el ejército, los pocos que pudieron sacar, quedaron aprisionados entre la gente. No les cuento más. Nuestra gente, digo yo, esto que van a ver acá, que no sé no sé muy bien, pues yo no lo vi. Es un homenaje a todos ellos, no a mí. La historia la hace la gente. La historia la hace la gente. A nosotros, por nuestra profesión, nos tocaba ir atrás de ellos sacando las fotitos nada más. O sea, no quiero decirle que no había momentos complicados, pero la historia la hicieron ustedes. Muchas gracias. Yo me toca hablar, no sé qué voy a decir después, escribí algo, menos mal, pero yo antes de hablar quiero decir unas palabras. Tiempo atrás, en tiempos de negacionismo, tenemos que hacer cosas o tratar de hacer cosas que rompan el negacionismo. Tiempo atrás vi a Julian Assange en una conferencia de prensa con los nombres de los niños asesinados en Gaza. Se me ocurrió una idea que hice para ver cómo quedaba y la traje porque la idea se la voy a regalar a familiares para que vean la posibilidad de hacer finanzas. Los 205 nombres. Creo que todos nosotros deberíamos tener una remera como esta y llevarla por la calle reivindicando la verdad. Ahora sí vamos a hablar de Aurelio. Decía que son tiempos de negacionismo. Son tiempos en que uno no puede creer en nada. Uno tiene que ver, tocar, pensar y medir para que exista. Requiere definiciones. Cada cosa que se hace tenemos que confirmarla 1, 1000 veces. No podemos creer ni en las noticias, ni en las redes, ni en nada. La fotografía se define como el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción en la luz. Es el proceso de proyectar imágenes, capturarlas, plasmarlas, ya sea por un medio de campo sensible, como las películas de los rollitos que hablaba recién él, o su conversión en señales electrónicas en la fotografía digital. La fotografía es una herramienta fundamental del periodismo. El periodismo, se establece, es una actividad profesional que consiste en la obtención, investigación, tratamiento, difusión y análisis de la información a través de medios de comunicación social como la prensa, la radio, la televisión, el internet y otros. Su propósito es dar a la gente información para hacer valer sus derechos. Y el periodismo es un insumo de la historia. La historia, se acepta, es la ciencia que estudia la interconexión sincrónica y diacrónica, mirá qué lindo eso, de los fenómenos importantes de la humanidad que transcurren en un tiempo. Hechos de todo tipo, económico, social, político, cultural, artístico, religioso, duración larga, mediana, corta, que del presente proyectan al futuro. La historia nos permite tener memoria. La memoria, recordemos, es una función del cerebro que permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Afirman que surge como un resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales
La memoria impide el olvido. El olvido, se indica, es la acción involuntaria de dejar de recordar la información adquirida. Se produce por un aprendizaje interferente que sustituye un recuerdo no consolidado en la memoria y lo desaparece de la conciencia. Y el olvido es una putativa madre de la impunidad. La impunidad, define la ONU, es la inexistencia de hecho del derecho de responsabilidad penal por parte de autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, policíaca, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de sus reconocidos culpables, condenas a penas apropiadas, incluso la indemnización del daño causado a sus víctimas. Fotografía, periodismo, historia, memoria, olvido, impunidad. Un hexágono vital. Pero todas estas definiciones no alcanzan a establecer la importancia de este nogenario marroquí llamado Aurelio González y Salcedo, quien en el 59 trepó un barco de polizón en Cádiz y con 22 años cumplidos ese mismo día llegó a Montevideo, con lo opuesto. Terminó por convertirse en fotógrafo, comenzó a trabajar en los diarios Justicia y El Popular, desde donde con su cámara fotográfica hizo periodismo para documentar la historia de un tiempo del que teníamos que hacer memoria. El gallego González registró las tensiones sociales de los 60 y 70, desde conflictos laborales y estudiantiles hasta las marchas cañeras y la dureza con que el Estado respondió, la represión policial y la presencia de la Junta. Vivió las muertes de Liberarse, Ramón Pelé, Heber Nieto y Walter Medina, la noche del golpe desde el Palacio Legislativo, la resistencia obrera en la huelga general, el apagado de la llama de ANCAP y la salvaje acción del 9 de julio. Aurelio fue una radio oral que de una a otra fábrica ocupada llevaba la información que radios y diarios no difundían. Su cámara captó la firme convicción de quienes protagonizaban aquella resistencia al golpe. Y comprendió que aquel registro podía ser la peor prueba contra esos obreros si las fotos caían en manos de la dictadura. Cuando las fuerzas conjuntas atacaron el Popular, protegió los negativos que arrojó por una ventilación del edificio. Luego de un tiempo de exilio en Uruguay, exilio en México, España y los Países Bajos, el gallego volvió al paisito en el 85 para integrarse al equipo del diario La Hora y luego La Hora Popular. No fue hasta el 2006 que logró entrar a las entrañas del Palacio de Lapido y recuperar aquellos negativos que pudieron ser impresos 33 años después y hoy nos permiten comprender un poco más esta historia reciente que sigue siendo presente. Exposición y luz. La fotografía es solo eso, me explicó un reportero. Siendo así, gracias por las fotos, por el periodismo y por la historia que nos dan memoria contra el olvido y la impunidad. Gracias por exponer los hechos e iluminarnos con su verdad, Aurelio. Gracias por exponer la vida y alumbrarnos con tu humana luz, gallego. Gracias. Vamos a ver la película. Vamos a la película. ¿Cómo lo ponemos nosotros? ¿Miramos? Vamos a ir. Vamos por los lados. No puedo. Yo no soy un gran fotógrafo, la verdad, no.
No crea que lo digo por modestia, no lo soy. Yo soy un fotógrafo de batalla de la calle. Hay gente que me decía, tú eres un corresponsal de guerra, me decía. Pero fotógrafo, de fotógrafo poco. Fortaleza porque como estaban en guerra todavía, o sea, había gente sublevada, entonces los hijos de los militares que tenían esposas e hijos vivían dentro del cuartel. Mi padre era militar y éramos 8 hermanos, hermanas y hermanos. Entonces yo me imagino que mi padre pidió traslado para Marruecos porque la paga, o sea, el dinero que le daban, el sueldo que él tenía, era superior en Marruecos. Y entonces nos trasladamos a Marruecos y yo nací en una localidad que se llama Ouadlaou, a la orilla del estrecho de Gibraltar, cerca del mar Mediterráneo. Luego mi madre nos anotó para ir a la Marina de Guerra. ¿Por qué motivo? Porque en aquel tiempo todo era muy escaso, las familias pasaban hambre, pero a mí no me gustaba, yo siempre fui muy anárquico en eso, no me gusta la disciplina tal como en un régimen militar. Y al año me fui, me vine para Marruecos otra vez, un día con un compañero mío, Mauricio, que nos puso queríamos trabajar, sea en los barcos, donde sea, pero no encontrábamos trabajo. Y cruzamos ilegalmente la frontera de Marruecos español con Marruecos francés. Y bueno, después de toda una peripecia nos agarraron, indocumentados, y nos condenaron a 3 meses de prisión. Cuando cumplimos los 3 meses, nos deportaron otra vez para Marruecos español y ahí, yo empecé a trabajar en un barco de pesca que se llamaba el Alcatraz, se llamaba el barco. Y luego me tocó hacer servicio militar obligatorio por infantería de marina y me mandaron a las Islas Canarias y me quedé a dormir en el puerto arriba de unos fardos y cuando me desperté había un barco, un transatlántico grande italiano que se llamaba Andrea C. Y le dije, ¿para dónde ir a este barco? Salí fuera del puerto, compré el diario y vi el movimiento marítimo, ponía Andrea C, destino Sudamérica. Y dije, voy a ver si me siento. Y yo todavía me pregunto, ¿por qué lo hice? O sea, sin documentos, y saber dónde llegaba, porque destino Sudamérica podía ser de Venezuela hasta Ushuaia. Pero ¿qué pasó? Yo me colé en ese barco el 28 de octubre del año 52. Y ahí me agarraron durmiendo. Y bueno, fue toda una tragedia, porque el capitán me tenía tirado al mar. Estaba muy enojado. Total, que me dijeron que cuando llegásemos al Río de Janeiro me iban a entregar, y me hacía así, me ponía las manos así, el capitán, te vamos a entregar, porque eres un asesino, me decía. Pero el primer oficial siempre simpatizó mucho conmigo, el primer oficial del barco. Entonces habló con el capitán, dice, es un muchacho joven, anda buscando un lugar en el mundo, no lo entreguemos, vamos a dejarlo, dice, vamos a dejarlo en Uruguay, que es un país que no pide muchos documentos, un país que no en Montevideo. Y yo le dije al primer oficial, ¿de verdad? Dice, sí. Yo te aseguro que te dejamos en Montevideo. Así que tú portate como siempre, bien. Y cuando llegamos a Montevideo, me llamaron donde estaban los marineros y el primer oficial le dijo a los marineros, bueno,
A mí me llamaban en el barrio, me llamaban el clandestino. Y él dijo, él tiene nombre, se llama Aurelio. Dijo el primer oficial, dice, lo vamos a dejar acá. Pero, dice, mira Aurelio, tus compañeros de marineros te quieren hacer un obsequio. Y me dieron como una servilleta, como si fuera un bolso. Me lo entregaron. Y habían hecho una colecta donde me entregaron miles de liras, que era la moneda de Italia. Y así fue que llegué a Montevideo. Estuve 15 días durmiendo en la calle, sin saber qué hacer, hasta que vi un viejo mural por la ciudad vieja, donde ponía reunión antifranquista, 17 de julio, 1371. Pero era una reunión antigua, pero ponía Casa de España. Entonces yo me fui caminando por el 1371 y llegué ahí un domingo y había una puerta ovalada. Yo pensé que estaría cerrada y después no, abrí porque era un club social que se reunían españoles antifranquistas. Delgadito, flaco, dice, se llama Lucio Navarro. Se levantó y me abrazó. Dice, hijo, era un hombre mayor de unos 50 y pico de años. Dice, hijo mío, dice, no tengo dónde ir, voy donde sea. Entonces terminó conmigo y estuvo ahí viviendo, nosotros siempre era fotógrafo. Y luego de que se repuso a 2 meses me dijo, te quiero pagar de alguna manera. Dice, te quiero enseñar fotografía. Y yo le dije que no. Y me dijo así, dice, mira, el saber no ocupa lugar. Dice, aprender, y luego si te sirve bien. Total, que compré una máquina en una casa donde yo estaba haciendo un trabajo, con una máquina usada, y empecé a sacar fotos. Entonces, bueno, cuando este hombre me dijo de aprender, de comprar, yo estaba haciendo un trabajo, pues yo trabajaba en la construcción, y estaba haciendo con un compañero, estaba haciendo un trabajo en una churrasquera. Y le dije a la señora que iba a aprender fotografía, me dijo, muy bien. Dice, ¿tenés más? Le digo, no. Dice, nosotros tenemos una que no usamos. Dice, si quieres, la llevas, que la vea el señor, que te va a enseñar fotografía, y si te sirve, yo te la vendo y me la pagas, como puedas. Y allí un día vino un periodista, se llamaba Luciano Weinberg, que necesitaba un fotógrafo para el diario Justicia, era un diario muy pobre. Y luego nacía El Popular. Entonces el director que iba a ser del Popular vino, quería hablar conmigo, me dice, mira, que vamos a sacar un nuevo diario, que se va a llamar El Popular, y te queremos, ofrecer que sea fotógrafo del Popular. Y yo acepté, y estuve 3 años solo en El Popular. Estudiantil fue muy fuerte, de mucho enfrentamiento contra el gobierno que golpeaba de tal manera que en una de las tantas manifestaciones, está por ahí la foto, pero le fracturaron la mano a San Blas cuando estaba sacando fotos. Y luego en otra manifestación, yo estaba sacando fotos y un oficial que lo conocían, el oficial, y cuando aquella manifestación lo vi sacando fotos y yo estaba escondido atrás del auto. Salí detrás de él porque estaba lejos. Salí gateando para sacarle la foto a él con el arma, que tengo la foto ahí. Y cuando me vio me apuntó y él pensaba que yo no le iba a sacar la foto. Y agarré y le saqué la foto cuando disparaba. Una foto increíble. Y bueno, y ahí la gente empezó a poco a hablar de mí, de ese coraje que tuve de sacar la foto, de estar siempre en las manifestaciones. Y bueno, así fue como se fue haciendo esta historia, que está un poco exagerada, la verdad. Se habla demasiado bien de mí, de todas las cosas que hice, que siempre estaba en las ocupaciones, que fueron momentos muy complicados.
Aurelio, que siempre estaba y muchas veces reprimido, al punto de esa anécdota tan fuerte del comisario Telechea. Ahí está, y eso fue el mundial, porque Aurelio estaba retirándose, él venía con una pistola y tirando, y Aurelio se cayó ahí, para atrás, y vino este comisario muy cerca a tirarlo. Por suerte no le pasó nada, pero eso se hizo famoso en el mundo como la represión directa a un fotógrafo de prensa en la calle, ¿verdad? Yo sabía que era peligroso, que podía, digo, porque acá hubo muchos muertos por balas, o sea, por tiros de la policía, donde mataban a la gente cuando manifestaban. Y el estar en medio de todo eso era peligroso, pero a mí eso no me preocupó nunca. Y eso quizás la gente lo valoró. Yo sentía más, o sea, si yo no sacaba esa foto, tenía un remordimiento durante meses. Decía, estuvo ahí y no la saqué. Entonces, para no tener ese remordimiento, iba y sacaba la foto, lógicamente. Yo era un fotógrafo. Me sentía un militante con una cámara con una puesto. Se movía como un tigre, como se ganó, tanto por su capacidad para escabullirse dentro de un edificio, esconderse o salir por una ventanilla, como para zafar en la calle. Esa era otra de las habilidades de Aurelio. De los pocos, exceptuando los funcionarios y los senadores que tuvieron, yo fui de esos pocos que vivimos el golpe de Estado en el momento que se estaba dando, esa noche. Y yo la noche del 26 de junio del 73 dije, me voy al Parlamento porque estaba la situación ya muy pesada. Entonces, en cierto momento veo que los pocos senadores que había entraron a la Cámara de Senadores y yo entré atrás de ellos. Y esas casualidades, yo era el único fotógrafo que estaba ahí en ese momento. Entonces saqué 1000 fotos de todo eso. Cuando salí estábamos cercados, o sea, venían noticias de que el ejército había llegado con camiones, que habían llegado con tanques. Entonces, dentro del Parlamento, del distrito, había mucho nerviosismo. Y decía, bueno, ¿yo qué hago para salvar las fotos? Y recuerdo, eso se lo recuerdo perfectamente. Les voy a sacar el rollo y me lo voy a poner acá, porque si me detienen, levanto las manos y no me registran. O sea, el rollo de película estaba aquí al dedillo, ¿me entiendes? Y yo me saqué sobre todo y me puse aquí el rollo, con la cinta encima. Y esperé a ver qué pasaba. Y al rato veo que los funcionarios estaban poniendo sobre todo una bufanda. Y digo, y el empresario tiene salud, cuando salí y estando a 5 o 6 cuadras del Palacio Legislativo, pensé, no tengo que irme de acá porque ¿qué iba a pasar ahora en la mañana? Efectivamente, en la mañana y los demás días vinieron tanques. Y yo saqué la foto cuando está uno de los tanques frente a la puerta del Palacio Legislativo. Los bancos ocupados, las fábricas ocupadas, donde fue. Entonces, ¿qué pasaba? Empecé a sacar fotos de todo eso. Entonces, los trabajadores que estaban ocupando, por ejemplo, un sanatorio o una fábrica o un frigorífico, no sabía qué estaba ocurriendo en su casa o en otros barrios. Entonces cuando yo llegaba a sacar las fotos, me preguntaba, escuchame, ¿qué te has visto? Entonces yo les contaba. Entonces me subía, me ponía arriba en una escalera y le hablaba a la fábrica ocupada diciendo lo que ocurría. Me convertí en un diario. Cuando yo llegué al diario, le dije, compañero, yo estoy haciendo esto. Estoy yendo a la fábrica a informar. Y por poco
propongo lo siguiente, que nos convirtamos en diarios orales y que nosotros, los periodistas, los fotógrafos, salgamos a la fábrica ocupada contando lo que está ocurriendo. Que durante la huelga, que duró 14, 15 días, una cosa bastante desconocida en el mundo contemporáneo, porque una huelga general tan larga no se conocía y se mantuvo por muchas causas interesantes, las organizaciones, los barrios, el vínculo de los sindicatos, de fábricas en distintos lugares de Montevideo con la población, que eran ellos mismos, a veces los vecinos de la fábrica, y concentrados en la propia fábrica, se organizaban solidariamente para la ocupación, para lo demás. ¿Qué está pasando? Y él contaba lo que había visto en las 2 o 3 visitas antes y después de todo. Y se convirtió en una especie de diario oral de la huelga general. Pues no había otra forma de informar que el boca a boca, pero como el boca a boca. Entonces era un diario oral maravilloso, imprevisto totalmente, de mucho efecto contagioso, porque cuando contaba toda la entrega que había, el apoyo de los barrios, las familias participando, el entusiasmo que había, ¿no?, en esa lucha. Llegó un momento, eso sería el 3 de julio, cuando ya había el 3 de julio, le dije al director del diario, Eduardo Riera, se llamaba, le dije, el archivo hay que sacarlo de acá. Dice, ¿tenés algún lugar donde ponerlo? Digo, tengo fotógrafos por acá. Digo, bueno, tengo 2 lugares. Dice, ni a mí me digan dónde lo vas a poner. Esconderlo los archivos, entonces, en un lugar imposible, porque había que subir por el hueco donde se deslizan los ascensores. Y ahí llené unas bolsas con negativos de 17 años de archivos, varias bolsas que estaban enlatadas en latas, donde se veía arriba. Pero la huelga seguía, y yo seguía sacando fotos, y esa no se podía subir todos los días, no lo tenía que saber nadie, entonces no podía subir cada tanto, había que subir igual que un mono, agarrado al carne, con la bolsa aquí colgada y con ruido dejado allí. O sea, todo un problema. Y yo le dije a mi joven, y tenía todos los negativos de la huelga general, tenía cosas. Digo, ¿qué hago? Pues, yo tenía otro escondite en el 13º piso, donde había una grúa. Entonces yo tuve que sacar un vidrio, que era así, tuve que sacarlo en la parte más baja, para poder penetrar, y lo pude sacar. Pero estando sacando los vidrios, en ese ascensor, subía y bajaba, y era un soldado con un fusil y una bayoneta. La grúa fue donde yo, porque la grúa estaba protegida por unas chapas en aquel tiempo, y yo puse la valija, la lata con los negativos, la máquina de fotilizar, lo dejé ahí. Yo tenía claro de que lo importante era proteger la fotografía tomada durante los 15 días de huelga. Porque antes, o sea, 6 o 7 días, 7 días antes se había escondido todo el archivo del diario, pero allá abajo, en un piso, es un piso y medio. Entre el segundo y el primer, un piso y medio. Vino el golpe y quedamos todos sin trabajo en listas negras, donde no podíamos ir a trabajar a otros diarios. Y empecé a ser una especie de fotógrafo clandestino, porque había que sacar fotos de la resistencia. Y me metieron en una camioneta y me llevaron esposado. En un viaje muy cortito, y me llevaron a un lugar que yo no sabía cuál era.
Al otro día me soltaron. Iba caminando cuando en una esquina me tropiezo con un compañero que militábamos en el mismo comité de la Ciudad Vieja. Y el hombre pegó un salto hacia atrás y quedó pálido. Y entonces yo dije, ¿pero qué te pasa? Yo pensé que había tenido un infarto. Y él, temblando, me dijo, pero escúchame, ¿tú eres Aurelio? Me dijo. Y yo, ¿pero qué te pasa? Dice, no, dice, que se corrió una voz en el barrio que te habían matado en la tortura. Dice, por eso es que me asusté tanto. Era todo muerto resucitado. Otro 14 de agosto del año 76 me vienen a detener. Cuando a las 2 de la mañana volteé a mostrar el sentí que decían, parece que aquí no hay nadie. Entonces, en cierto momento, cuando voltearon otra vez, le dije a mi hijo, me voy a entregar. No, no te entregues. Digo, no te voy a entregar. Digo, no hay salida. Se puso en la puerta, así en cruz. Dijo, por aquí no salía. Por aquí no salía. Dice, salta por esa bandera. Salta por esa y escondete. No, no salta por esa bandera porque no te dejo salir. Y yo vi escondido y la banderona semiabierta y por donde yo había saltado. Y abajo de donde yo vivía había una pequeña fábrica textil. Y llegué a la mitad de la cuadra, en la calle Colón, ahí todos son comercios. Pero a mitad de la cuadra hay una casa de apartamentos antiguos. Y yo sabía que era el único lugar donde yo podía ir para saltar. Eran 2 pisos. Y llegué hasta ahí. Yo salto. Y busqué la manera y voy a saltar. Y salté casi de cumplida. Cuando llegué a la casa de la mujer de la madre de mi mujer, en el segundo piso, golpeé la puerta y me abrió ella pálida, asustada. Sé que en la embajada de México están dando refugio, ahí se refugió la gente de Galpón, Camerata, dice dónde queda. Dice que queda en la calle Ciudadela, segundo piso, en el edificio Ciudadela, en la Plaza Independencia. El edificio Ciudadela, segundo piso. Y a las 2, ella había pintado el apartamento, me dio 2 latas de pintura y un gorrito de pintor que había quedado brillando y me disfrazó. Dice, y salí con los 2 latas y llegué a la Plaza Independencia, al edificio Ciudadela. Y ahí veo que estaban entrando gente. Y dicen que los pintores cantan o silban. Y yo iba silbando. Y cuando llego al segundo piso, me encuentro un policía. El silbido me quedé atragantado. Y no me salía decirle buenas tardes. Y al final le dije buenas tardes. Y me dijo, con la pintura, me dijo, no, porque era un pintor. Él dijo, sí. Dios mío, perdóneme, ¿dónde quedaba? Ahí quedaba el consulado de México. Y me fui con un lata de pintura, que creo que me temblaba. Me fui para el pabellón y golpeé la puerta. Y al ratito me atiende un hombre muy bajito, muy morocho. Y me dijo, mira, es que no... Digo, mire, venga a pintar. Y me dijo, no señora, que nadie tiene que pintar. No señor, que fue a hacer una puerta y le pegué un empujón. Y no tiene. Y me puse contra la puerta y el tipo lo tiré. Había un escritorio ahí y que se agarró del escritorio y se va. Y yo, no me voy, se va, no me voy, haga lo que quiera. Era más bajito que yo. Así que este funcionario le explicó con la violencia que yo le había tomado. Y me llamaron en un interrogatorio del embajador. Y dice, ¿pero qué quiere? ¿Por qué hace eso? Y yo dije, ¿cómo se llama? Me llama Aurelio González. ¿Y qué hacía usted? ¿Qué trabaja o qué trabajó? Y yo, mire, yo era fotógrafo y popular. Dice, bueno, mire, lo voy a sacar de acá y lo voy a llevar a mi residencia, a la encarna.
Digo, no me va a entregar, no, usted baje conmigo al subsuelo del canal. Y yo lo llevo a mi residencia. Y me llevo a la entrada, la residencia estaba muy llena. Y entró él y entré yo, y cuando entró, detrás de la puerta salió un montón de gente a abrazarme. A verme, y estaba todo el mundo. Y bueno, ahí estuve el tanto de día y ahí le salimos para el exilio. Bueno, yo salí para el exilio primero para México. Y estuve allí casi 20 meses. Pero que yo creí que era más útil yo en España que en México, por ser yo español, aunque soy nacido en Marruecos. Entonces fui para España. Y ahí organizamos todo o sea, estaba todo muy bien organizado. Pues yo estuve en el exilio 9 años. Y yo pensaba, o sea, nunca, puedo decir, no un solo día, en esos 9 años, que no pensara en el archivo, qué estaría pasando con ese archivo. Total, que llego en el mes de octubre del año 85. Y bajamos del avión aquí en el aeropuerto de Carrasco. Tomamos un ómnibus y yo me bajé varias cuadras antes de llegar donde se editaba el diario, en la calle Río Branco. Me bajé porque quería llegar caminando para ver el edificio si todavía estaba. Y caminando, ahí estaba el edificio. Y yo me acerqué, pero lo recuerdo como si fuera ahora. Me arrimé al edificio, emocionado. Lo toqué y dije, tú y yo tenemos un secreto. Y yo decía, ¿qué hago ahora para ver si sigue existiendo, si está ahí? Y todos los días pensaba, un día me animé, subí, me fui donde estaba donde puse las bolsas con las latas escondidas y no había nada. No solamente no había nada, sino que había habido reformas. Y alguien lo encontró. Y el que lo encontró, si hay reformas y pusieron ladrillos y levantaron paredes, eran obreros de la construcción, evidentemente. Y yo, la pregunta que me hago, cuando esos hombres fueron allí para remodelar algo allí arriba, y vieron esas bolsas que no estaban tiradas, estaban guardadas, y fueron a las bolsas, la abrieron, y había latas que se utilizaban en aquellos años, que traían 30 metros de filmes, de películas. Me imagino que habrán pensado que había un tesoro ahí dentro, pero cuando lo abrieron se encontraron que había negativos, y abrieron otra caja de negativos, y otros eran todos negativos, era nuestra historia escondida ahí. Pero eso es donde tuvieron la capacidad de pensar, estuvo escondido por alguien que trabajaba en este diario que se editaba aquí en este edificio. Y agarraron, en vez de entregarla, la tiraron por un ducto. Pues señora, y empecé a preguntar, y había gente que me decía, no, yo en la feria de tal calle vi que vendían negativos, siempre cosas trágicas. Y pasaban los años, y los negativos no aparecían. El hijo del dueño, donde salía el Popular, en el subsuelo ahora es un parking. Y en ese parking había un chiquito que le dicen Quique. Y un día jugando por ahí se encontró con una lata. Y cuando la destapó, vio que eran fotografías de asambleas, marchas y 1000 cosas más. Y este muchachito, inquieto, con 12 o 13 años, empezó a buscar a ver si encontraba algo. Y en el ducto ese, con una linternita, el día alumbró y vio allí debajo una cantidad de negativos sueltos y de latas. Entonces fuimos una noche, metimos el imán y yo estaba al costado del ducto y siento como un chasquido, como un ruidito de que algo se pegó al imán.
y empieza a subir la piolita y venía, hay una foto de eso también, venía la lata colgada en ella, la lata totalmente oxidada por el tiempo, por los casi 30 años que estuvo allí, oxidada. Me dio trabajo abrirla y cuando lo logré abrirla, dándole golpe, metiéndole una navajita, la abrí, ahí salieron un montón de negativos con rostros de gente conocida, dirigentes sindicales, políticos. Es más, estaba hasta Sereni en uno de los actos, un compañero mío de distintos actos. Estábamos en qué museo, y luego había otra lata con una borrachera de negativos, donde ahí se describió, o sea, nuestra historia estaba ahí y la rescatamos. Y bueno, así fue la historia de esos negativos que están ahí, que son más de 70.000 imágenes, ¿no? Más de 70.000 imágenes, con la historia nuestra. Y bueno, todo eso está reflejado en esas imágenes. Lo importante es estar. Digo, la fotografía no se puede sacar por teléfono. Ya, un reportaje se puede hacer por teléfono. La fotografía, el fotógrafo tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Y bueno, esa es quizás lo que valora la gente, de que esa persona que sacó esto pasó tanto peligro o más que el que estaba manifestando. Cuando murieron tantos periodistas, cierto, pero la mayoría de estos son fotógrafos. Y el fotógrafo ve que hay la bomba y va corriendo a sacar la foto de la bomba y lo destroza. Y eso lo ve el fotógrafo, que vea que esa imagen, ese momento es único, porque al segundo cambia. Si no lo sacas ahora, cambió. Y eso, la verdad, es lo genial de cualquier fotógrafo. Me gustaría ser fotógrafo, pero un fotógrafo donde diga algo, donde vaya a esos pueblos donde la gente vive en condiciones que no son humanas, donde hay explotados de todo tipo. Mi abuela, un hombre inocente, que su única arma era su distinta forma de pensar. Laura, mi abuela, que acaba de experimentar el nacimiento de su primer y único hijo. Estos padres primerizos que fueron juzgados injustamente por el gobierno de ese entonces. Las fotos en blanco y negro, que nos persiguen todavía, y esa flor que nunca estará completa. El terror que nunca se sepa la verdad, de saber si soy parecida a ella, o si tengo los ojos de él, las preguntas que me hice toda la vida. ¿Cómo eran? ¿Cómo sería tener la familia completa? ¿Por qué separar a un bebé de sus padres? Agradeciendo un año más a todos los que alzan su voz para gritar presente, una vez más. Las marchas anuales, que hoy llamamos marchas del silencio. Que más que silencio se escuchan los gritos de familiares y amigos pidiendo la verdad un día más. Y entender que el único silencio es en los corazones de las víctimas y el de aquellos que callan la verdad. Comprender que lo único que me queda es imaginarnos como seres de luz a los cuales un día conoceré del otro lado. La verdad es que cuánto me alegro que toda esa historia no haya caído en manos de la dictadura. Digo, porque ellos han querido ocultar todo eso. Y nosotros con esas imágenes hemos dicho no. Eso no fue como ustedes quieren contar la historia es esta. Las represiones, las muertes, las fábricas ocupadas, los sanatorios ocupados, los frigoríficos. Digo, esa es la verdadera historia. Yo sentía que esa imagen, lo que estamos viendo en ese momento, había que inmortalizarla.